La huella de la piel. Un podcast de consalud.es con María Velasco. Cuando hablamos del pelo, parece que todo se resume a si te lo cortas, si te lo tiñes, si te lo peinas de una manera u otra, y queda todo relegado a un plano como más puramente estético. Sin embargo, cuidar del cabello va mucho más allá. Hay muchos tipos de pelo. Además de los colores está la textura, el grosor, el tipo, y precisamente conocer cómo es nuestro pelo y qué es lo que realmente necesita es lo que hará que tengamos un pelo sano, porque efectivamente el pelo también puede enfermar. Y eso puede ser además la respuesta a muchas de nuestras preguntas. El por qué se me cae tanto ahora, por qué se me engrasa, por qué de repente se me parte. Hoy en La Huella de la Piel vamos a hablar del pelo, de la evolución que muestra a lo largo de nuestra vida y de cómo podemos mantenerlo sano o cuál debe ser una rutina ideal para el cuidado del cabello y evitar enfermedades capilares. Y lo haremos de la mano de la doctora Claudia Bernardet. Ella es dermatóloga especialista en tricología y fundadora de la clínica Avederma. Pero además también es autora del libro La Biblia del Cuidado del Cabello. Bienvenida. Pues muchas gracias por tenerme aquí y nada, es todo un honor poder hablar de lo que más me gusta, que es el pelo. Sí, porque puede parecer algo muy obvio, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el pelo? Sí, la verdad es que no es tan obvio, ¿vale? Porque cuando pensamos en pelo siempre pensamos en la estructura que tenemos fuera de la piel. Claro. Que es el pelo, efectivamente, pero el pelo es mucho más complejo. Es una raíz que tenemos dentro de la piel que son células madre, células activas que van a ir creando esa estructura. Entonces hay que entender el pelo como una estructura completamente viva que tenemos que cuidar tanto desde dentro como desde fuera. Justamente en el libro lo que dices es que el pelo tiene su propia evolución a lo largo de los años, ¿no? Puede ir modificándose de manera natural, precisamente pues por el paso del tiempo, y luego también puede ser modificado por nosotros, ¿no? Que lo hablaremos más adelante. Pero ¿cuál sería justo esa evolución? ¿Qué es lo que hace que el pelo cambie de manera natural a lo largo del tiempo? Básicamente tiene dos razones, ¿no? Por una parte, el pelo es una estructura con células vivas, entonces pues, al igual que el resto de nuestro cuerpo, evoluciona y va envejeciendo en respuesta a cómo lo tratamos. O sea, según cómo tratemos nuestro cuerpo, pues también envejecen las células del pelo. Y luego es un acúmulo de células que tiene mucha respuesta, mucha relación con los componentes hormonales. Entonces el pelo nos va a cambiar en la adolescencia, nos cambia en la menopausia y cualquier alteración hormonal a lo largo de la vida va a influir sobre el pelo. Entonces, quizá por esta influencia hormonal padecemos, por así decirlo, más las mujeres de estos cambios que los hombres, ¿o no tiene nada que ver? Pues la realidad es que padecemos cosas diferentes, pero sí que es verdad que en mujeres cualquier alteración hormonal suele asociarse con cambios en el pelo, y a nosotras, como incluso cada mes tenemos cambios hormonales naturales, nos influye más. La alopecia de varones es hormonal, sí, pero es mucho más frecuente y más básica, no hay tanto cambio. Si volvemos un poco a la salud capilar, porque en este programa al final hablamos de salud, ¿no? ¿Cuáles serían los tipos de pelo? Porque como bien indicas en el libro, saber precisamente cómo es tu pelo es lo que te va a ayudar a que le des lo que necesita y a que esté sano, ¿no? A que no enferme. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de pelo? Pues ahí hay que volver a lo que hablamos al principio de qué es el pelo, de que el pelo tiene su parte por fuera y por dentro. Entonces, cuando pensamos en cómo es nuestro pelo, tenemos que pensar, vale, ¿cómo es por fuera? Pues tengo un pelo rizado, lacio, fino, grueso, para adaptar la cosmética y que sea efectiva. Entonces, esa es una forma de pelo. Y luego tenemos pelo, la parte de dentro, que puede ser más o menos sensible al estrés, más o menos sensible a las hormonas. Entonces, hay que ser realistas de que cada persona, su pelo sano, reacciona a cosas de forma diferente. Y ahí es lo bonito de la tricología, lo que está cambiando mucho, que es que podemos cuidar el pelo sano teniendo esto en cuenta. Claro, porque cualquiera puede saber qué tipo de pelo tiene, porque claro, por fuera sí, lo vemos, pero ¿y por dentro? Es complicado. Es verdad que yo, por ejemplo, con los pacientes, muchas veces cuando ya llevamos un añito y vamos viendo cómo se les va cayendo o no el pelo, a qué responden, a qué no, vas conociendo esas características. Pero es verdad que una persona autoexplorándose y autoanalizando un poco qué pasa a lo largo del año con su pelo, pueden sacar mucha información. Gente que responde al estrés a lo bestia, pico de estrés, pico de caída. Pues ya sabes que tú tienes que cuidar más tu estrés para el pelo que a lo mejor tu compañero de mesa, que no le pasa tanto. Pero es verdad que es más complejo. Sabiendo que hay diferentes tipos,
y que obviamente cada uno necesita sus cuidados, ¿cuáles serían los principales consejos para esos tipos de cabello, para una rutina de cuidado adecuada? De cuidado adecuado. A ver, desde dentro, yo creo que lo que hay que entender y que es un paradigma que está cambiando mucho es que el pelo es reflejo de nuestra salud general. Con lo cual, toda esta tendencia a es que se me cae el pelo y no hago nada más que tomar unas vitaminas, hay que replantearla. Hay que replantear que donde tenemos que enfocar es a estar sanos. Entonces, tengas el tipo de pelo que tengas, si tú cuidas tu salud, ahí vas a tener mejor pelo. Entonces eso ya simplifica, porque la gente ahora nos estará escuchando y dirá, ay, pues yo no sé si me afectan las hormonas, el estrés o lo tengo inflamado. Pero si tú te cuidas, te sientes bien, duermes bien, comes bien, eso ya va a hacer que el pelo nazca mucho mejor. Luego ya es un poco más un tema de generalmente diagnosticar. Pues sí, por ejemplo, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Que es donde más alteración hay. Notas que el pelo se te va haciendo finito, vas perdiendo densidad. Probablemente tenga un componente hormonal. Eso ya es mejor consultar porque eso hay que tratar. Hay que irlo cuidando, ya no como enfermedad, pero sí que como algo ahí limítrofe. Sí, porque bueno, aquí yo creo que es un punto importante el resaltar la figura de los dermatólogos tricólogos en este caso, ¿no? Porque al final yo creo que muchas veces, y seguro que a ti te ha pasado, o a lo mejor a ti como experta no, pero a mí o amigos o conocidos, que a quien preguntas es al peluquero, en lugar de ir al profesional de la salud capilar, ¿no? Que es el dermatólogo tricólogo. Sí, con el pelo siempre están las bromas de el orden en el que preguntas, ¿no? Y es como la vecina, el peluquero, el de la farmacia. Justo. Hoy en día, o sea, es verdad que hay más conocimiento, más acceso al conocimiento, entonces yo conozco peluqueros farmacéuticos súper bien formados, que además son muy honestos y te guían muy bien, saben cuando ellos te pueden ayudar y saben cuando necesitas algo más. Entonces, yo creo que como son figuras cercanas, pues oye, ir preguntando no está mal, porque por ejemplo en un peluquero pues te va ayudando con la cosmética del pelo, pero si aparte te ve caída o tú te ves que estás perdiendo, pues paralelamente vas consultando. Los dermatólogos especialistas en tricología lo que conocemos mucho es esa raíz del pelo, ¿no? Conocemos a nivel celular pues cómo se relaciona con la inflamación del cuero cabelludo, con las hormonas, con otras patologías, y lo que hacemos es abarcar un poquito como cuidarlo más en global. Porque justo yo creo que has hablado de una palabra clave y es la cosmética. Quizá hoy en día, por el auge de las redes sociales, nos dejamos llevar mucho por el champú o el acondicionador o la mascarilla o los productos cosméticos que recomienda, porque antes era tu amigo o tu vecina, pero ahora es la influencer de turno. Entonces, claro, eso también es un peligro, porque eso puede hacer que nuestro pelo enferme. Sí, bueno, hay una puntualización importante, sobre todo para que la gente se quede tranquila. Lo que nosotros le hacemos al pelo por fuera puede estropearlo y hacer que el pelo se vea feo, que se nos rompa más, que tengamos que cortarlo, que estarlo cuidando a diario, a lo que sea, pero no nos suele enfermar la raíz. Vale, entonces ahí sí que la gente se tiene que quedar tranquila de que a lo mejor alguien nos oye y dice, ostras, a ver si Pero puede ser causa, por ejemplo, de que se te caiga más. Sí, porque el pelo... Eso es algo que sí que nos llama mucho la atención, porque te pillas y dices, y todo este matojo de pelo, ¿de dónde sale? Claro, es que esa es un poco la complejidad del pelo, que tiene sus alteraciones externas que hacen que se rompa y eso hace que se vea feo, y luego sus alteraciones internas que hacen que se rompa y eso se ve feo. Ahí es un poquito el por qué casi los dermatólogos tricólogos y un poco todo el que le gusta cuidar el pelo, los peluqueros, farmacéuticos, todos estamos enfocando mucho a ese cuidado muy global. Entonces tú tienes que conocer ese pelo, hacer una cosmética correcta, pero a la vez, si hay cualquier indicio de patología, tratarla. Porque sobre todo lo que decías, ¿no? Este influencer ha puesto que usa este champú y tiene más volumen. Claro, pero es que a lo mejor ese influencer tiene un pelo espectacular y no necesita nada. Y tú tienes una enfermedad hormonal en el pelo que si no la tratas, poquito a poco vas perdiendo. Luego también está el truco de Photoshop. Te enseña el melenón que tiene y lleva una cantidad de retoque tremenda. Y no solo Photoshop, o sea, con el pelo, y esto lo sabemos todas, o sea, basta que vayas a la peluquería. Entonces, muchos pacientes comparan su pelo, y me pasa con pacientes, sobre todo mujeres que tienen buen pelo, me dicen, es que mira el de esta, qué espectacular. Claro, un pelo peinado, es que un pelo no peinado nunca va a competir con uno peinado al que le sacas partido, al que le acabas de poner su aceite. Hay que cuidarlo, hay que tenerlo lo más sano posible, pero ser realista.
Justo de esto que comentamos, ¿no? De saber qué necesita tu pelo y qué darle, ¿no? Lo que realmente él quiere y necesita y no lo que se pone de moda, puede ser causa de que tu pelo pues eso sufra y al final pues acabes teniendo pues una alopecia que a lo mejor no necesitas o una caída innecesaria, etcétera. ¿Cuáles serían las principales enfermedades capilares? Pues las principales alteraciones capilares o enfermedades, o sea, todo lo que afecta al pelo en cuanto a disminución de cantidad o a pérdida se llama alopecia. Que eso es importante porque hay gente que le dices alopecia y dice, me voy a quedar calvo. Sí. No, puede ser un pico de alopecia puntual, ¿no? Que cae. Las más frecuentes son la alopecia hormonal, que es la androgenética, que es la que se va perdiendo densidad. Es el clareo típico, ¿no? Entonces vas viendo que clareas. Esa, sobre todo en las mujeres, tenemos que tener cuidado porque aunque trasplantamos mujeres, no está tan evolucionado como en varones. No tenemos tanta opción de déjate ir y ya al final te trasplanto. Es mucho mejor tratar pronto. Entonces ahí, pues sí que es verdad que mujeres que vean que sus madres o sus abuelas tienen problemas de pelo y que ellas se vayan notando que ese pelo va disminuyendo, es muy importante consultar. Y la otra enfermedad más frecuente es lo que se llama efluvio. Que un efluvio es un recambio de pelo. Esa raíz que está formando pelo, ante cualquier situación adversa, su forma de protegerse es parar de crecer. Porque se queda en reposo. En reposo no hay división celular y entonces no hay problema. Entonces hace ese recambio y eso es súper frecuente porque es que en mujeres nos pasa por bajadas de regla, por pico de estrés que te genera un pico hormonal a la caída. Verano y el sol, caída. Entonces es algo muy, muy frecuente. Es también, como un dicho popular, el decir, es que llega el otoño y se te cae más el pelo. ¿Es cierto que en las estaciones de las distintas estaciones pueden hacer que el pelo se te caiga más o menos? Sí, la estacionalidad de la caída es algo súper estudiado además, o sea, hay estudios visuales donde se ven los cambios de densidad según el momento del año y la caída otoñal es la más conocida, que es verdad que empieza finales de julio, principios de agosto, lo que pasa es que parece que la gente en vacaciones no se da cuenta y ya se da cuenta cuando vuelve a la rutina. No se sabe exactamente por qué es. Ahora que se conoce que el pelo le influye en tantas cosas, se cree que tiene que ver mucho con radicales libres del sol, cambios de luz que te cambian melatonina, un poco una mezcla de cosas que sí que generan ese aumento de caída. Entonces podríamos decir que a finales de julio-agosto es el pico de caída del pelo, ¿no? Efectivamente, en los estudios lo veían justo. Clarísimo, ¿no? Si pensamos ahora a lo que hemos comentado antes, ¿no? El pelo puede ir evolucionando de forma natural o puede que nosotros le hagamos modificaciones, pues que hagamos un tinte, unas mechas, un corte, etcétera, las planchas o los secadores, los tirabuzones, todo esto que hoy en día al final, pues bueno, es una tendencia y te ves mucho mejor con una melena con tus ondas y todo y te las haces, ¿no? ¿Cómo influye todo esto en la salud capilar? Porque entiendo que, claro, al final quemas el cabello y lo machacas mucho, ¿no? Exacto. Aquí lo importante es lo que hemos dicho antes de lo que hagas por fuera no te va a dañar lo que es la raíz. Ahora bien, el pelo que vemos por fuera es una estructura completamente muerta. Es una estructura muy bien hecha químicamente, o sea, la raíz se ha encargado de que sean unas hebras conectadas entre sí, o sea, es muy compleja y muy correcta, pero todo lo que la dañemos no tiene capacidad de regeneración. ¿Eso qué quiere decir? Que el daño es completamente acumulativo. Y el problema del daño es que, claro, pues siempre pensamos en lo que has enumerado, ¿no? En tintes, pero es que el propio cepillado diario, dormir diariamente y rozar el pelo o la ropa, el roce con la ropa, ya eso va dañando un poquito el pelo. Entonces, todas estas cosas que agredamos en exceso, lo que hay que hacer es cuidar en exceso y tener en cuenta que si nos pasamos, sí que puede llegar un punto que esa estructura haya que cortarla y dejar que vuelva a recrecer. Claro, porque aquí hay veces que yo creo que, y nos lo dicen cuando vamos a la peluquería, en plan de córtate las puntas que las tienes ya machacadas. Incluso yo creo que hay veces que llegas y dices, yo creo que no me ha crecido el pelo, que te ves a lo mejor la raíz y dices, pues tengo raíz, pero yo de largo es como que no me ha crecido el pelo. ¿Eso es posible? Sí, porque se rompe. O sea, básicamente el pelo se va rompiendo, crece despacito, crece a 1 centímetro al mes, más o menos. Entonces, me acuerdo para una charla hicimos un cálculo de cuántas veces habíamos cepillado el pelo que tenemos en las puntas. Claro. Si lo tenemos por debajo del hombro, y era una locura. Y eso es una agresión diaria. Y eso es una pequeña agresión diaria. Entonces, lo que es muy importante con el pelo es, igual que tenemos rutinas de cuidado facial y hoy en día está súper aceptado,
si queremos tener el pelo bonito, hay que tener la rutina de cuidado capilar diario. ¿Cómo sería esa rutina de cuidado? Pues para empezar, ¿no? Así muy simplificado, necesitamos una correcta higiene, entonces usar los champús para lavar el cuero cabelludo y nutrir o aceite o serum todos los días, incluso varias veces, de medios a puntos. Vale. Un inciso que voy a hacer en lo del lavar, porque siempre está la duda de cuántas veces hay que lavarse el pelo. Todos los días no, que es malo, todos los días sí, que no sé qué. ¿Cada cuánto deberíamos de lavarnos el pelo? A ver, yo a mis pacientes les digo que escuchen al pelo, que es un poco así una forma de explicarlo, para que adapten cada uno a su situación. Hay personas con mucha grasa que deben lavarlo diario y personas con muy poquita grasa que con lavar 2 veces en semana de sobra. Lo que está claro es que el pelo tiene que estar limpio. El aguantar, como decían antes, no lo laves que es malo, eso no es buena idea. Además, hoy en día hay estudios que demuestran que un cuero cabelludo en el que se acumula suciedad, encima hoy en día, contaminación, productos, o sea, hay muchas más cosas, eso genera radicales libres que van a dificultar el crecimiento del pelo. Entonces, se sabe que hay que lavar más. Lo bueno hoy en día, los champús, los suavizantes, evitan que ese pelo se nos machaque. Entonces, si alguien dice, es que yo me lo lavo a diario y el pelo se me reseca, pues cambia de champú. Claro. Y luego aquí hay una pequeña trampa y es el champú en seco. Sí. ¿Verdad? Ese es un poco trampa. El champú en seco es un poco trampa, muy útil, pero es claro. Y todo trampa. El champú en seco es algo que nos es súper útil si queremos tener aspecto limpio. Hay que tener en cuenta que lo que no se debe es dejarlo más de 24 horas, porque sí que deja residuo. Claro. Pero bien usado es una herramienta muy útil porque al final vernos el pelo bien... Sí, que te puede salvar, claro, te salva de un apuro, ¿no? Que dices, mira, no me da tiempo a lavármelo. Exacto. Y luego, por ejemplo, ¿cuántos cambios podríamos hacerle nosotros al pelo para que no lo machaquemos demasiado? Es decir, ¿cuántas veces al año nos podríamos hacer un tinte? Sobre todo la gente que está constantemente cambiándose de color, por ejemplo, ¿no? Que dices, madre mía, si hoy lo lleva azul, mañana rosa, luego negro, luego rubio platino. Claro. A ver, ahí es muy complicado, porque ahí depende tanto del tipo de cambio que te hagas como de quién te lo haga. Claro. En la peluquería no es voy y me hago unas mechas, no, es el arte de la persona que te haga las mechas, que conozca el pelo, o sea, ahí es muy importante el especialista y luego depende de tu pelo. La recomendación es no hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque los cambios de color agresivos y los cambios de forma agresivos, dígase alisados, permanentes, decoloraciones en los tintes, todo eso va a dañar la estructura capilar. Entonces, al dañarla, la va haciendo más frágil. Y si tú eso lo repites continuamente, ahí llega un punto que se rompe. Esos vídeos que vemos en las redes de gente que le arrancan el pelo. Y tal cual. Y tal cual. Entonces, no se puede saber. Mi recomendación es que ahí la gente pregunte a sus peluqueros, porque son los que saben, y que no acuda a la peluquería y les diga, quiero un alisado. No. Mírame el pelo, vamos a ver cómo lo tenemos, incluso hacer una prueba, pero que la gente se lo cambie si se ve mejor, pero con un poquito de cautela. Con cautela y con sentido común. Retomando un poco como comentábamos antes, ¿cuánto crece el pelo? 1 centímetro al mes más o menos, o eso de que nos ocurra que se nos parta y vemos como que está estancado. Supongo que también te habrán salido en redes sociales, que se ponen muy de moda, la publicidad de productos que te hacen que te crezca más rápido el pelo. ¿Realmente es posible que algo haga que el pelo te crezca más rápido o es un proceso natural y no hay nada que te lo vaya a acelerar? A ver, explica. Yo es que soy muy de estudio científico, entonces la respuesta corta es que no. Vale. En profundidad sí que el folículo va a funcionar mejor si tú le ofreces cosas para que esas células se dividan de la mejor manera posible. Entonces, el crecimiento más rápido del pelo, en tricología lo que se hace es hacer un estudio que básicamente se rapa un poco, una mini zonita en la cabeza que ni se ve, y se va viendo cómo crece. Se hace un tratamiento y luego se vuelve a ver. Y entonces, si producto pone que por estudio clínico se ve una mayor velocidad de crecimiento, son reales porque se puede medir. Vale. La realidad es que nosotros a nivel de diario no lo vamos a notar tanto. O sea, la gente está obsesionada con que me crezca más rápido el pelo. No, lo que quieres es que te crezca de mejor calidad. Claro. Para que se vea grueso, para que tenga volumen. Pero esa mayor velocidad de crecimiento está demostrando que la raíz funciona mejor. O sea, que ahí es no, pero bueno, cositas. Matices.
Claudia, seguro que en la consulta has escuchado de todo. ¿Cuáles son los mayores mitos que te han encontrado o los que dices, madre mía, esto es una barbaridad auténtica? El mito, o sea, el mayor y que además hoy en día, además, lo que hemos hablado antes se está demostrando que es que no solo es irreal, sino es que es todo lo contrario, es el del lavado. O sea, ese es el más importante. Hay que lavar lo que el cuero cabelludo necesite y eso está clarísimo. El otro mito, y que además ese me duele porque yo tengo pacientes que de verdad les falta mucho pelo y eso te afecta mucho a la calidad de vida, mucho, es que las alopecias nos las podemos autogenerar o autoempeorar. Eso es un mito. O sea, nosotros, el otro día me decía una paciente, es que de pequeñita, ya tenía los 60, me decían que por perfeccionista se me estaba cayendo el pelo y la señora tenía una alopecia hormonal. Claro. Pues que por ser perfeccionista tenía estrés y un poquito más de alteración hormonal, sí, pero si no tuviera su genética, claro, por muy perfeccionista que fuera, la pobre señora no estaría con alopecia. Entonces, es eso, que se me ponen los pelos de punta porque claro, es algo que afecta a la gente y que se habla mucho. Placa calva de alopecia areata, es que te pusiste nervioso por los exámenes, ¿no? Claro, eso es justo, yo lo he escuchado mucho a mi alrededor, sobre todo en hombres. Es el estrés, es el estrés. Y claro, bueno, el estrés puede hacer su parte, pero hay una base genética que es la que predomina y es la que al final va a mandar, ¿no? Exacto, o sea, ese es el otro mito muy grande. Es verdad que cada vez más se sabe que la salud general nos influye en todo, también en el pelo, y que hay que cuidarse lo más posible. Pero si tú no tienes una cierta tendencia hacia alopecia, no vas a causar. Claro. Y luego el otro mito que es muy importante, sobre todo ahora con la radiación solar, es el de que cubrir la cabeza disminuye su oxigenación del pelo. Porque el pelo se oxigena a través de esa raíz, claro, a 4 milímetros bajo la piel, a través de los vasos sanguíneos. Claro. Con lo cual, gorro, sombrero, casco, da absolutamente igual y encima nos protege del sol claro, y evita problemas. Y ya por último, Claudia, si quisiéramos tener un melenón, pero que además esté sano, ¿qué deberíamos hacer? Pues ser hijas, no, de alguien con melenón. A ver, lo primero es aceptar un poquito el pelo que tenemos, porque cada uno tiene su pelo, cada uno tiene su cantidad de pelo, su grosor de pelo, su volumen de pelo, entonces no vamos a poder, con tratamientos, yo no puedo cambiar al pelo de Jennifer López, por mucho que lo esté. Lo que hay que hacer, lo primero, es estar sanos, es cuidarnos a nivel interno, exacto, en general. Comer bien, evitar inflamación, evitar todo eso. Si alguien quiere elegir una sola cosa, son muchas, pero la unamos en una, que haga esa parte. Lo siguiente que hay que hacer es asegurar que si vemos alguna alteración puntual, empezamos a ver que nos falta pelo, que se nos cae más de la cuenta, consultemos. Porque los tratamientos a día de hoy son muy eficaces, pero cuanto antes lo coges, mejor. Y luego que nos cuidemos también el pelo por fuera, para que no se rompa, para que mejore y para que su aspecto sea el mejor posible. Entonces, bueno, en vez de una te he dicho que tienes que hacer todas las cosas del mundo, pero es un poquito entender el pelo en esa complejidad y no pretender mejorarlo con comer más nueces al día. Claro, esto es al final el cuidarlo por dentro y por fuera. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer. Ha sido el placer mío y espero que le ayude a mucha gente. Gracias.